Ay, qué nervios. Bueno, ahí ya me avisan que podemos empezar. Primero que nada, quiero darle las gracias a quienes estén del otro lado escuchando y comentarles brevemente que Espacio Hábitat es un festival que se viene realizando desde 2018 por parte de la licenciatura en audiovisual, que es posible gracias a estudiantes, docentes, nodos, directivos, por supuesto, y todo el trabajo básicamente de la comunidad académica, y que tenemos varias actividades que llevamos a cabo. El año pasado estuvimos en pausa por el tema de la pandemia, pero que una de esas actividades es el concurso de cortometrajes que está ahora vigente y que pueden acceder entrando a la página de Hábitat, nos encuentran en las redes como Espacio Hábitat, sin H y con B corta, y que también destacar que en esta oportunidad Espacio Hábitat se está enmarcando en la Semana de las Humanidades y las Artes, que también va a estar subiendo su programación en la página de la UNLA, en el apartado de Semana de Humanidades y las Artes. Una de las actividades que tenemos desde Espacio Hábitat es la organización de charlas, de encuentros, y una de ellas es la que hoy está a cargo de Maybe Carone Fernández, que ahora paso a presentar, voy a leer porque tiene una bio muy extensa. Ella es realizadora audiovisual por parte de la UNLA, tesista de la especialización en Industrias Culturales en la Convergencia Digital de la UNTREF, cursa la maestría en Cultura Política en el UNA, es integrante del colectivo universitario por la accesibilidad y la inclusión CUPAI, milita en Orgullo Disca, conforma la Mesa de Accesibilidad Comunicacional a los Medios Audiovisuales MACMA y participa de la Comunidad de Desarrollo Accesible Latinoamericano DALAT. Es parte del equipo docente de la materia Adaptación de Material Audiovisual para Personas Sordas de la especialización superior en textos audiovisuales y accesibilidad del Lengüitas a cargo de Federico Síquez, promueve proyectos culturales y comunicacionales en clave interseccional. Ahora sí, May, te doy la bienvenida. Buenas, gracias, buenas tardes, gracias al espacio, y brevemente le quiero comentar que vamos a estar, estamos de hecho transmitiendo con servicio de interpretación en lengua de señas argentina-español. Esto está a cargo de Dora López y de Lucas Brunac, y el asesor sordo es Federico Síquez. Posteriormente va a haber espacio a preguntas, ustedes pueden comentar ahí en YouTube, y si hubiese alguna persona señante que quisiera preguntar, podemos ver la manera de ingresarle a la sala. Ahora sí, si quieres, comienzo, ¿te parece? Perfecto, gracias por acompañarnos. Yo me silencio, me escondo y te dejo empezar. Bueno, yo traje un PowerPoint para comentarles un poco de lo que vengo a charlar. Primero que nada, quiero decirles bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta charla que llamé Rol Profesional y Derechos Humanos, Reflexión, Decisión y Acción para la realización de audiovisuales no exclusivos. Bueno, ya me presentó Manu, así que solo voy a saltear, y quería leerles un fragmento de mis conclusiones del trabajo final integrador. Un segundo ahí está, perdón. Listo. Que dice más o menos así. Para guiarme en el propósito de realizar desde y para la comunidad, en busca de nuevas preguntas disparadoras, o digamos mejor inspiradoras, recolecté algunas cosas con las que me había topado en distintos momentos que habían llamado mi atención. Acá van 3. Ricardo Carpani dijo que para que la imagen esté al servicio de las causas sociales es necesario que los medios y los mecanismos para elaborarla sean ejecutados por un artista con conciencia social y política, es decir, por alguien que conozca la realidad de los integrantes de su comunidad y que empatice con ellos. A lo que me cuestioné, ¿cuáles son mis banderas? Wiener sostiene que los artefactos pueden encarnar ciertas formas de poder y autoridad específicas. Así que desconfié. ¿Cuáles son las formas en las que el audiovisual tradicional vulnera y oprime?
Val Flores declara a los lenguajes arquitectos del mundo y los cuerpos. Dice que construyen ciertos modos de conocer y también ciertas ignorancias. Entonces me demandé, ¿cómo puedo hacer un uso consciente y respetuoso de la herramienta audiovisual? Bueno, un poco también para acompañar estas tres preguntas que van a, espero, quedar resonando a lo largo de la charla. También elegí dos fragmentos de canción que utilicé también para mis conclusiones del trabajo final, que capaz no tendría que haber explicado que hice un trabajo final entre los años 2015 y 2020, que se llamó Deconstruyéndonos, desandando paradigmas desde la interseccionalidad, en el que estuve investigando sobre cuestiones de accesibilidad, y también el trabajo está atravesado por cuestiones de género, y una de las cuestiones en las que yo trabajé en el trabajo fue en realizar un documental que se llamó solamente Deconstruyéndonos. Entonces, bueno, ahora sí, los dos fragmentos de canción que yo quería compartirles es una de Lito Nevia, que está en la banda sonora de la película Evita, quien quiera oír que oiga, de Eduardo Minogna, de 1984, y la canción se llama Quien quiera oír que oiga, y una de las partes dice, la historia la escriben los que ganan. Otra canción que quería compartirles tiene que ver con, bueno, con un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez, que es del mismo año, y que se llama Me acosa el cara pálida, ¿no? Y habla de la colonización, y en un momento dice, me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Y a mí me gustan estas frases para, como puntapié para la charla, porque creo que tiene mucha vinculación con las preguntas que me hacía al principio, ¿no? Se sabe que hay una historia que está escrita por los que ganan, y lo que hacen al escribir su historia es imponer una forma de pensar y concebir el mundo, ¿no es cierto? Y un poco lo que venimos acá es a deshacer eso, para ver qué podemos hacer con lo que encontremos. Entonces, ahora sí, ya pasando a una parte capaz un poco más expositiva, eh, a ver, un segundo. Bien, lo que quiero comentarles es que hice una selección de un brevísima del marco normativo que quiero abarcar hoy. No es el único que podemos hablar, del que podemos hablar en vinculación con estos temas, ni vamos a hablar de todas las cosas que cada una de estas leyes trae, sino apenas algunos de los puntos que yo considero fundamentales. Y estas leyes son, en principio, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, y que Argentina adhiere a la misma mediante una ley en el año 2008, y que además, a partir del año 2014, a través de otra ley, la vuelve parte del mismo cuerpo de la Constitución, es decir, pasa a tener estatus constitucional, y esto es la ley más importante, ¿no es cierto? Otras dos leyes que traigo tienen que ver con el mundo audiovisual. Por un lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que rige en lo que es la radio y la televisión, y por otro, la Ley de Servicios de Accesibilidad a la Información en las páginas web, o Ley de Accesibilidad Web, que tiene que ver con todo lo que es el mundo de Internet, ¿no es cierto? Estas leyes, como ven, son prácticamente contemporáneas entre sí, pero sin embargo ahora vamos a ver que no plantean las mismas cuestiones en torno al eje accesibilidad. Brevemente, les comento que la Convención en su artículo 9 define, o en realidad dispone, que los estados que la adopten deben tomar medidas para asegurar el acceso por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a sus derechos, que por las dudas aclaro, los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que el de cualquier otra persona. Ocurre que al verse sistemáticamente vulnerados, fue necesario que se generara la convención, ¿no es cierto?, para volver a poner este tema en importancia, ¿no?, en relevancia. Entonces, bueno, entonces lo que dice es en el artículo 9 esto, ¿no?, de que hay que trabajar para asegurar el acceso, y que eso implica identificar y eliminar obstáculos y barreras. Barrera es un concepto técnico, ¿no es cierto?, es un concepto que trae la Convención para referirse a los obstáculos a la participación plena y efectiva en la sociedad por parte de estos individuos, y que los ubica la Convención en el entorno, en el contexto, y dice que pueden ser
actitudinales, físicas, comunicacionales u otras, ¿sí? Esto es importante porque después en el artículo 9 bis, en el artículo 9.2, inciso H, dice que es necesario promover, perdón, estoy un poco nerviosa, el desarrollo, la producción y la distribución de distintos sistemas y tecnologías de la información y comunicación accesibles a una etapa temprana. O sea que no solo que hay que promover la accesibilidad, sino que todas estas tecnologías deben ser accesibles desde un momento temprano, y dice que esto es a fin de que sean más accesibles, pero más asequibles, ¿no? A menor costo. Habla de que hacer las cosas accesibles desde el principio o en una etapa temprana sería más económico. Por otro lado, otro concepto interesante del cual nos podemos valer es el concepto de apoyo, que habla acerca de una tecnología, un objeto, una persona, que sirve a otra persona, pero con discapacidad, a la hora de vehiculizar su autonomía y su autodeterminación, ¿sí? Y a mí me gusta siempre traer estas 4C de una persona de España, que se llama Fausto García, que es un especialista, que él dice que para que un apoyo sea un buen apoyo, debe poder cumplir con estas 4 cuestiones. Que la persona tenga control sobre su propia vida, confianza en sí misma, posibilidades de contribución a su entorno y conexiones significativas. Y a mí me gusta esta definición, digamos, que él brinda de apoyo, porque no solo le da importancia a la autodeterminación, a la autonomía, al deseo en última instancia de la persona, sino que además lo que viene a recalcar es que esta persona contribuye a la sociedad, ¿sí? Y eso, aunque parezca tal vez obvio, lamentablemente no es lo que se piensa generalmente, ¿no? De manera generalizada. Muchas veces se piensa que las personas con discapacidad no tienen nada para aportar o que son beneficiarios de las cosas que hacen el resto de la sociedad, ¿no? Como se los piensa como sujetos pasivos, entonces por eso esta definición de Fausto es tan importante. Siguiendo, podemos hablar de otro concepto fundamental, que es el de diseño universal. Dice que los diseños universales son aquellos que permiten, desde su concepción, que las personas, la mayor diversidad posible de personas, de hecho, puedan acceder a este entorno o a este producto o a programa o lo que fuere, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. ¿Sí? Es decir, que puede contener a una mayor diversidad de personas sin necesidad de estar haciendo adaptaciones, ¿sí? Y hay otro concepto que lo podría, como que se puede contraponer o lo podría complementar, que sería el de ajuste razonable, que va a ser todas las modificaciones y adaptaciones que resultan necesarias cuando esos entornos no presentan esa característica, ¿sí? Cuando las cosas no fueron diseñadas a modo universal, entonces hay personas a las que no se está alcanzando, y para que esas personas puedan acceder se requieren ajustes razonables, pero los ajustes razonables se dan en momentos y en casos particulares, ¿sí? Pero además, ojo, porque acá ajustes razonables propone que estos ajustes, o sea, estas adaptaciones y modificaciones, no deben imponer una carga desproporcionada o indebida. Y esto vamos a ver que es medio problemático, ¿no? A la hora de la interpretación. Si pasamos a lo que es la ley de medios, en su artículo 66 consagra el derecho a la accesibilidad, y lo que hace es definir a la accesibilidad de la siguiente manera. Dice que hay que incorporar medios de comunicación adicional, y entre ellos menciona el subtitulado oculto, a la lengua de señas argentina y a la audiodescripción en 2 tipos de variantes. Cuando vamos al decreto reglamentario de esta ley, nos encontramos que hay una definición de estas herramientas que lista, y se refiere al subtitulado oculto como un dispositivo adicional de cuadros de texto, y sigue la definición, y a la audiodescripción como una programación secundaria auditiva. Y a mí me parece que ya para esta altura se habrán dado cuenta que se utiliza mucho esta palabra adicional, o bueno, secundaria no se usa tanto, pero va como en el mismo sentido, ¿no? Cuando algo es adicional es porque no estuvo al inicio, ¿no es cierto? Y cuando algo es secundario es porque no es claramente principal. Yendo a lo que dice la letra de la ley de servicios, perdón, de accesibilidad web, nos encontramos con que
se define a la accesibilidad como lo que permite que cualquier persona y cualquier tipo de configuración y con cualquier tipo de programas o equipamientos pueda acceder a un sitio web, pueda comprenderlo y consultarlo. Entonces vemos que abre un poco más el abanico, ¿no es cierto? Porque empieza a pensar que el sitio tiene que poder que contenernos a todos, a todas, a todes, y sin importar cuáles sean las características de las personas, de los equipos, de los programas o de las configuraciones utilizadas. Y entonces, así como a modo de pequeña conclusión de lo que sería comparar el articulado de la ley de medios con el de la ley de accesibilidad web, podríamos llegar a pensar que la ley de medios de alguna manera se ajusta más a la definición de ajustes razonables y que la ley de accesibilidad web va más en un sentido de un diseño universal, ¿sí? Es decir, que aunque estas dos leyes sean más o menos del mismo año, presentan formas de conceptualizar a la accesibilidad bastante distintas, ¿sí? Y esto va a claramente impactar en la forma en la que se aplica esa accesibilidad en esos medios. Entonces, ¿no podrían haber sitios web que no sean accesibles? Bueno, sí, los hay, de hecho son la mayoría. Entonces, ¿qué pasa cuando un sitio web no es accesible? Hay que remediarlo. Remediarlo implica entonces subsanar las fallas que impiden la plena participación de las personas en ese sitio, es decir, deshacerse de las barreras, digamos. Entonces, eso que llamamos remediación en un entorno web, vamos a llamarlo adaptación en un entorno audiovisual, video, digamos, ¿no? Porque, bueno, audiovisuales, ustedes saben, pueden ser de muchas maneras. Entonces, cuando hacemos una adaptación dentro de lo que es un audiovisual video, o cuando estamos remediando un sitio web, lo que estamos haciendo es incorporar estas soluciones posteriormente a la realización. Esto en los videos se concreta específicamente en la distribución, y eso implica que no hay participación activa ni de ningún tipo del equipo de realización. Es decir, que a la hora de adaptar, de generar nuevas versiones para que esos contenidos puedan ser consumidos por distintos públicos, no interviene ni el director ni nadie del equipo de realización. Y eso no puede ser de otra manera que a partir de una pérdida, ¿no es cierto? Si yo a algún producto audiovisual le agrego una imagen o un sonido que no fue pensada al momento de realizarla, necesariamente estoy tapando una imagen o un sonido que sí había sido pensado. Y en ese sentido lo que va a estar haciendo es modificar el mensaje, o cambiándolo, o por lo menos restringiéndolo, ¿sí? Y eso genera entonces una pérdida informativa, pero también una pérdida narrativa y también una pérdida estética. Y entonces, si yo modifico la obra sin consultar, ya de por sí eso traicionó la obra, ¿no? Y si además no consulté a los realizadores, lo que estoy haciendo es ir en contra de su voluntad. Y si además los públicos que sí habían sido contemplados al inicio les llega una pieza modificada, ya no están consumiendo la pieza original, pero los públicos que no habían sido contemplados a priori tampoco van a estar consumiendo aquello que se ideó desde el inicio. Entonces eso a mí me parece por lo menos problemático. Esto no quiere decir que yo esté en contra de adaptar obras que fueron hechas de manera inaccesible, por decirlo de una manera. Yo creo que en algunos casos la vía será la adaptación, pero que sería bueno que tendamos a trabajar en la línea del diseño universal, que yo lo expreso o yo lo planteo desde este lugar que ahora voy a comentar. O sea, empezar a pensar en la accesibilidad a priori, desde el inicio. Entonces, básicamente lo que vamos a pasar a contar ahora son algunas estrategias que nos dimos a modo de equipo de realización. Yo dirigí el documental, pero trabajaron conmigo cerca de 30 personas en todas las áreas de la realización, y fuimos más o menos por acá. A ver un segundo. Bien, primero que nada pensamos que hay que pensar en la accesibilidad desde un abordaje social y pensado en territorio, ¿sí? Por otro lado, nos anclamos en la transdisciplina
y pensamos también en el modelo social de la discapacidad y en el diseño centrado en la persona. Abordaje social pensado en territorio implica que nosotros tenemos que entender que la accesibilidad no es un problema ni es un tema que compete a las personas con discapacidad. Sí, todo lo que nosotros podemos consumir. Perdón. Sí. Perdón, un segundo. Estoy viendo en YouTube y que la pantalla es muy chiquita del intérprete. Entonces es imposible leer lo que está diciendo. Es mejor dejar de compartir la pantalla porque se ve muy chiquito. Perdón por interrumpir. No, ok, estás para eso. Bueno, después de esta breve interrupción de nuestro asesor sordo, que ahora vamos a hablar de qué se trata ese rol, yo les voy a seguir contando sin mostrarles el PowerPoint. De todas formas, yo voy a reponer todo lo que está visualmente expuesto, así que no pasa nada. Lo que les decía es pensar esto como un constructo social, ¿no? Nosotros vivimos en mundos que nos resultan accesibles a una parte de nosotros y en los cuales nos podemos desarrollar libremente, porque al momento de ser diseñados se pensó en las características que tenemos, ¿sí? Entonces pareciera que no hayan, que como que lo natural o lo lógico es que las cosas sean de esa manera, pero eso claramente es una decisión política. Entonces, si la generación de barreras es una generación social, desandar esas barreras es también una responsabilidad social. Y digo, pensando en territorio, porque tiene que ser un saber situado. No es lo mismo generar este tipo de soluciones en una cultura que en otra, en una forma política de organización que en otra, en un territorio geográfico que en otro, ¿sí? Con unos recursos económicos que con otros. Entonces tenemos que ser realistas y trabajar vinculados a nuestros contextos, ¿no es cierto? Y es un poco también esa la bajada que nos da la universidad, ¿no? De comprometernos con... Perdón, es que hay que ponerle el fin al intérprete también, porque no se ve en YouTube. Bueno, ahora sí. Bueno. Y tiene un cachito de delay, pero un cachito debería poder verse. Ok. Bueno, nada, entonces esto es importante, ¿no? La universidad todo el tiempo nos insta a comprometernos con las problemáticas locales y buscar ser, desde nuestro rol profesional, quienes transformemos eso a partir del conocimiento que la universidad pública nos brindó, ¿no es cierto? Y un poco también por eso es que llego a pensar en este eje como una estrategia. La transdisciplina nos propone buscar en otros campos, en otros lenguajes, en otros medios, cómo se solucionó determinada cuestión o cómo se abordó determinada cuestión para poder luego eso sí traspasarlo, digamos, a nuestros propios lenguajes, en la medida en la que eso sea posible, ¿sí? Pensar de qué manera eso se puede ajustar a nuestro medio comunicacional. Por otro lado, el modelo social, lo que venía diciendo, se consagra en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y transforma la mirada desde un modelo médico rehabilitador o de prescindencia incluso, a un modelo social. ¿Y esto qué quiere decir? En la antigüedad a las personas con discapacidad se las mataba directamente, o se las escondía, o en el mejor de los casos se buscaba rehabilitarlas para completarlas, ¿no? Se creía que esa persona tenía una deficiencia y que entonces necesitaba volver a ser una persona completa y que para que eso ocurriera había que tratarla médicamente, ¿no? Entonces el modelo social de la discapacidad que ubica las barreras en el entorno, lo que dice es, esta persona no tiene que adaptarse al entorno, el entorno tiene que contemplar que la diversidad humana es eso, es diversa, es heterogénea. Y finalmente el diseño centrado en la persona para pensar en públicos reales. Porque muchas veces cuando trabajamos en ámbitos comunicacionales, lo que sucede es que pensamos que nuestro mensaje va a llegar a un todos hipotético, un todos ideal. Pero ese todos es siempre ficticio. No hay manera de llegar a todos con un único mensaje. Y esto es así, pensándolo, por ejemplo, si yo hablo en español, ya no estoy llegando a los chinos.
¿no? Bueno, si yo escribo en tal tipo de blog, no estoy llegando a los usuarios que no son lectores de ese blog. Y así sucesivamente. Digo, no es que esto necesariamente tenga que ver con la cuestión de la discapacidad. Todo el tiempo estamos haciendo recortes. Lo que hay que hacer es ser conscientes de los recortes que estamos haciendo, y también eso nos va a servir un poco para dejar de autoengañarnos en el sentido de que antes estábamos comunicando para todos, ser más conscientes de eso, y que en la medida en la que sepamos lo que en realidad estamos haciendo, vamos a poder dirigir nuestro mensaje. Entonces, lo que nosotros proponemos es que la inclusión de roles profesionales hacia adentro del equipo, de personas que oficien de validadores y también de asesores, nos van a dar como el termómetro de lo que estamos haciendo. Nos van a sugerir cosas desde su experiencia y su expertise, nos van a sugerir cambios si fueran necesarios cuando ya tengamos algún borrador, pero además lo que nos va a estar presentando todo el tiempo es alguien que nos dé un feedback con problemáticas reales, y tal vez se presenten cuestiones que jamás habíamos pensado, y esto no lo podemos saber si no incorporamos a estas personas y a esos roles al equipo. Bueno, me estaba extendiendo un poco, voy a tratar de acelerar, porque, bueno, una de las formas en las que nosotros expresamos esta forma política de posicionarnos es generando un área de accesibilidad desde el origen, y esto es, así como en la realización audiovisual hay distintos departamentos que se encargan de distintas cuestiones, como puede ser la iluminación o el sonido, vamos a tener un área que se encargue de la accesibilidad. Y esa área va a funcionar como las demás, no va a ser un área excepcional. No es que lo que diga esta área de repente se va a imponer a las demás. No, lo que se va a generar es que al intervenir desde la preproducción va a poder participar de las decisiones como participan todas las demás áreas, y va a poder dialogar con esas áreas para que lo que yo quiera proponer desde el área de accesibilidad pueda tener un correlato en las otras áreas de trabajo, y que para lo que se quiera proponer desde las otras áreas de trabajo pueda tener también ese correlato, esa coherencia interna con el área de accesibilidad. Porque, ¿qué ocurre? Cuando la accesibilidad se agrega al final, sin participación del equipo, también lo que pasa es que es esto, es un agregado, está como puesto ahí, pero no es parte de la obra. Y lo que nosotros queremos es que la accesibilidad sea parte de la obra, sea parte del mensaje. Entonces no puede quedar despegado del resto de las cuestiones, tiene que tener coherencia estética, tiene que tener coherencia narrativa, ¿sí? Y ahí entonces eso también va a empezar a enriquecer la obra y también la aplicación de esas herramientas, ¿no es cierto? Podemos hablar también de algunos de los roles. Yo planteaba acá en el PowerPoint que no están viendo, el del responsable del área, los validadores y los asesores, y también, bueno, va a haber guionistas, va a haber locutores, un montón de roles va a haber, pero también va a haber, en el caso de que trabajemos con la lengua de señas argentina o con otra lengua de señas, pero bueno, esta es la que corresponde a este país, con un equipo de interpretación. Un equipo de interpretación está formado como mínimo por intérpretes y por un asesor sordo. Los intérpretes pueden o no ser sordos, y el asesor lo que va, bueno, los intérpretes lo que van a hacer es esto mismo, ¿sí? Van a ser los que estén frente a la pantalla, frente a la cámara, interpretando, y el asesor va a ser el que vaya generando un vínculo con la comunidad sorda, ¿no? Generando un vínculo que no es netamente lingüístico, que es un vínculo también cultural, ¿sí? Que lo que va a hacer es pensar de qué manera es la mejor forma de que lo que se esté transmitiendo resuene en la cosmovisión de la comunidad a la que pertenece. Esto podría suceder también con lenguas originarias, ¿sí? Bueno, en el caso del documental no tenemos intérpretes sordos, aunque se intentó, pero bueno, yo sí recomiendo que todo lo que sea pregrabado esté realizado mediante intérpretes sordos, ¿sí? Esto está todo más desarrollado en la carpeta, si a alguien le interesa profundizar. Bueno, brevemente, ¿qué distingue el documental del que yo les estoy hablando del resto de los documentales que conocemos o de las realizaciones que yo llamo tradicionales? El documental que yo hice tiene 4 versiones originales. Entonces, ¿eso qué implica?
que yo no hice un documental y al final de todo agarré y dije, bueno, ahora le voy a agregar esto, aquello, no sé, lengua de señas, subtítulos. No, yo pensé 4 versiones originales desde el inicio y en paralelo. Y en cada una de ellas intenté que se trabaje lo mejor posible la explotación de una de las herramientas de estas que habla la Ley de Medios en el artículo 66, para así darle más protagonismo y que sea más eficaz y más eficiente. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que esa versión sea restrictiva respecto del público, ¿no? El público se busca en todos los casos que sea el más amplio posible, pero también se entiende que llegar a todos es en definitiva llegar a nadie, ¿no? Poner todas las herramientas en un mismo audiovisual, en este caso no digo que eso sea imposible, hubiese sido contraproducente, porque personas, algunos de los usuarios se hubieran visto sobrecargados de información, ¿sí? Sobreestimulados, y entonces perderían el hilo, mientras que otros usuarios se encontrarían con la mitad de la información por vía sonora o por vía visual, ¿sí? Entonces, la forma en la que trabajamos fue pensando de qué manera podíamos generar mensajes completos para distintos públicos que en general no son considerados, y además, nada, que a su vez puedan ser utilizados por distintos tipos de personas, variedad de personas. Estas 4 versiones contemplan 3 versiones audiovisuales, una que tiene lengua de señas argentina, una que tiene subtítulos abiertos y otra que yo llamo tradicional, y una versión sonora que no es una audiodescripción, sino que es más bien un documental sonoro. ¿Sí? ¿Por qué no utilicé una audiodescripción? La audiodescripción es una banda sonora que lo que hace es, a través de la descripción oral, dar cuenta de información visual que hay que reponer, porque es narrativamente relevante. Pero como nosotros no estábamos pensando desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de reponer o desde adaptar, lo que pensamos es en generar una pieza sonora que se baste por sí misma, que no explique lo que se vería si vieras, por decirlo de una manera brusca. La idea mía con toda esta cuestión es que ustedes puedan ver desde el recorrido más teórico a un recorrido más práctico, o sea, desde lo más teórico a lo más práctico, cómo lo que nosotros pensamos a nivel más filosófico se puede expresar en cuestiones concretas de la realización audiovisual, y cómo las decisiones de accesibilidad no fueron cosas que solamente se hicieron desde el área de accesibilidad, sino que eso influyó en la forma del diseño gráfico, influyó en la elección de determinadas cuestiones para grabar, por ejemplo en los planos, o en el criterio de mezcla de cada una de las versiones, y así sucesivamente. Para eso voy a usar 2 o 3 ejemplos. En primer lugar, lo que voy a contar es que en la versión sonora, además de haber entrevistas, hay una pieza que es un poema, que es un poema que está locutado y tiene una música original. Y se intercalan cápsulas de entrevista con este poema, ¿sí? Mientras que en las versiones que son audiovisuales tenemos las cápsulas de entrevistas intercaladas con un audiovisual experimental de tipo videoarte, donde hay una escultura hecha en barro, con la misma música original, ¿sí? Y entonces ahí de vuelta no es explicar lo que pasa en la obra, que es eminentemente visual, sino traducir, o no, ni siquiera traducir, porque de vuelta son todas obras originales, pero sería trasladar un mismo mensaje a través de otro medio expresivo, ¿sí? Otra cosa que podríamos hablar es acerca de cómo se ven puestos en la pantalla los entrevistados, que en la versión tradicional ocupan el pleno de la pantalla entera, mientras que en las otras versiones audiovisuales se encuentran rescalados, ¿sí? No reencuadrados, sino en otro tamaño, más pequeño, dentro de un recuadro, ¿sí? Bien, en la versión lengua de señas, el intérprete no está en el recuadro, como suele ocurrir en los noticieros, sino que se encuentra ocupando 1/3 de la pantalla en sentido horizontal y el alto total en el sentido vertical, para poder favorecer así, por ejemplo, la legibilidad
de las lenguas de señas argentinas, que va mucho más allá de lo que se hace con las manos, sino que también tiene en cuenta otra serie de cuestiones como los rasgos no manuales que que lo que hacen es no solo contemplar lo que sucede, por ejemplo, en la expresión facial, sino también en la utilización del espacio y demás. Esto está dicho muy básicamente, pero para que se hagan una idea que no se trata solamente de poder identificar lo que ocurre con las manos, sino con otra serie de parámetros que hacen al mensaje, ¿no es cierto? Algo que, por ejemplo, me gusta contar es algo que se decidió a partir del montaje. El montaje del documental es bastante disruptivo en sus secuencias de entrevista, es bastante enrarecido porque lo que busca es generar incomodidad, ¿no? Que tiene que ver eso con la premisa del documental. Bueno. Entonces la forma en la que eso lo expresamos visualmente fue eligiendo planos cerrados, ¿sí? Un plano medio y un plano primer plano, o sea, esto es un plano pecho y un plano de solo el rostro, ¿no es cierto? Y con una angulación muy cerrada entre ambas cámaras. Esto lo que produce es un salto constante cuando intercambiamos entre tomas, ¿sí? A su vez, decidimos no utilizar insert, es decir, no mechar estas dos cámaras con tomas de otras cuestiones que podrían hacer más fluido el montaje. Entonces, en ocasiones, cortamos sobre la misma cámara o pasamos a la otra, pero lo que estamos todo el tiempo es forzar este salto. Para trabajar en el mismo sentido a nivel sonoro, nuestra decisión fue que en el montaje del sonido, en la versión del documental sonoro, en lo que sería la versión sonora, el sonido tenga mucha presencia del ambiente. Y entonces, de esa manera, íbamos a hacer visibles los cortes. Esto no ocurre en las versiones audiovisuales. El ambiente está reducido todo lo que se pudo en las versiones audiovisuales, mientras que en la versión sonora está exacerbado, ¿sí? Para transmitir esta situación de que estamos generando el mensaje a partir de cortes, ¿sí? Que alguien está generando este mensaje. Bueno, obviamente todas las decisiones técnicas, estéticas, narrativas tienen una vinculación necesaria con el mensaje que uno está intentando, ¿no? Transmitir. Entonces, por eso yo les cuento estos ejemplos. Bueno, evidentemente lo que yo les traigo da cuenta de que cada una de estas versiones, si bien tienen las mismas entrevistas y tienen la misma intención narrativa, y también tienen algunos elementos estéticos, visuales y sonoros, o también puede ser IO en cada caso, que pueden tener en común, también hay otros elementos que no van a tener en común, como lo que les explicaba del sonido. Otra cosa que ocurrió es que el montaje comenzó a tener distintas temporalidades en el total de la pieza por otras decisiones que se tomaron en función de ganar tiempo para la interpretación de la lengua de señas. Entonces tenemos un documental que no puedo decir cuál es su duración, porque en realidad tiene 4 duraciones distintas. Sí. Bueno, esto a modo así de ejemplo, yo les quería mostrar unas fotos, pero lo podemos ver después eso. Lo que también les quería... ¿Te puedo interrumpir un cachito? Porque YouTube sí, perdóname. No me está mostrando mis comentarios, y yo quería comentar en YouTube que quienes tuvieran alguna duda lo podían poner por ahí, y que si necesitaban hacerlo en lenguaje de señas, nos manden un mail. El mail es habitat@unla.edu.ar, habitat sin H y con B corta. Perfecto, sí, si hay usuarios de lengua de señas argentina que quieran consultar, que son muy bienvenidos, por favor manden mail para que podamos ingresarles a la sala de Zoom. La cuestión es que el proyecto de un audiovisual no comienza y termina, por lo menos de un audiovisual video, pero podría decir que cualquier tipo de audiovisual, los videojuegos y demás tampoco, no empiezan y terminan en esa pieza, ¿sí? Que yo haga un audiovisual que tenga herramientas de accesibilidad no implica que la gente puede acceder a ese audiovisual. Implica que esa pieza tiene esas características, pero acceder a eso implica seguramente tener en cuenta otra serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde se va a distribuir? ¿Es un espacio digital? Por ejemplo, ¿es YouTube? ¿YouTube resulta accesible a, por ejemplo, personas usuarias lectores de pantalla? Es en una sala. La sala está en planta baja.
¿hay escaleras o hay ascensor? No sé. Y así un montón de ejemplos más. Es decir, para ver la película, que la película, entre comillas, sea accesible, que yo no digo accesible porque, como decía antes, nada es accesible totalmente, ¿sí? Siempre va a haber público que quede afuera. Entonces yo prefiero decir que tenga determinadas herramientas de accesibilidad, no da seguridad de que la gente pueda llegar a ella y que pueda utilizarla, comprenderla, manipularla, ¿sí? Entonces, para eso existe este concepto de cadena de accesibilidad, para pensar como todo el proceso en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, mi documental tiene piezas gráficas impresas y piezas gráficas digitales que tienen una serie de características pensadas desde la perspectiva desde la accesibilidad. Asimismo, esto ocurre con los sobres en los que se distribuye en formato físico, por ejemplo, ocurre con los documentos digitales que se generan en vinculación al documental, por ejemplo, toda mi carpeta de trabajo final, ¿sí? Y contempla idealmente a una mayor diversidad de públicos que yo pude, con mis herramientas, mis conocimientos y lo que llegué a entender hasta este momento, desde que empecé, llega a determinadas personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muy importante que pensemos en esto, ¿no? Que nuestro DVD, nuestro pendrive, nuestra sala de donde se reproduzca, que las tecnologías desde las que se reproducen y demás, también cuenten con los requisitos de accesibilidad necesarios para que esos usuarios que ustedes buscaron incorporar, y digo incorporar porque antes no llegaban a estos lugares, que esos usuarios en los que ustedes específicamente pensaron para generar su mensaje, efectivamente puedan hacer uso o puedan acceder a su información, a lo que ustedes tengan para decir. Bueno, después les muestro las fotos, entonces un poquito para ir redondeando acerca de los beneficios que yo encuentro en la accesibilidad desde el origen, es que lo que hacemos es incorporar a nuestro bagaje lenguajes, medios y formatos nuevos, ¿sí? Que no dejan de ser materialidades sonoras y visuales, ¿sí? Entonces las podemos tratar como las otras materialidades sonoras y visuales que conocemos, y eso lo que trae es potencialidad expresiva. Y acá me quiero detener un minuto porque muchas veces se piensa en la accesibilidad como algo netamente funcional. Y esto es, como tiene que cumplir tal función, entonces lo hacemos así. Y entonces lo hacemos así es el subtítulo que sale automático en la tele, que son letras blancas con fondo negro y, bueno, ustedes lo podrán ver. No, ¿por qué vamos a o sea, por qué generar algo funcional, algo útil no puede ser generar algo también narrativo, que tenga una funcionalidad narrativa y que tenga además atributos estéticos, ¿sí? No hay que perder una cosa por la otra. De hecho, asumir que esas imágenes y que esos sonidos son como otras imágenes y sonidos, nos permite pensarlos desde esa perspectiva y seguramente va a enriquecer y va a quedar mucho mejor nuestro producto final que si ustedes simplemente hubieran pensado esa forma tradicional de construcción y después alguien le hubiera metido un subtítulo, letras blancas con caja negra en el medio de su coso y no tiene nada que ver con su paleta de colores, no tiene nada que ver con su planteo estético y demás. Ahora, si hay nuevos lenguajes, nuevos medios y nuevos formatos, lo que hay son nuevas formas de producción y distribución. O sea, no podemos ser ingenuos que pensar que incorporar formas nuevas de comunicar va a hacer que todo lo demás quede igual, ¿no? Esto es como viajar en el tiempo, tocas algo y cambió todo. Y bueno, sí, si vamos a pensar cosas que antes no estábamos pensando, eso va a repercutir en todas las etapas de nuestro proceso. Y eso va a generar necesariamente nuevas formas de consumo. Además, nuevas experiencias de usuario, y esas nuevas experiencias de usuarios están dadas también por la diversidad de usuarios que van a estar contemplados y que probablemente antes no lo estaban. Además va a generar lugares de encuentro, experiencias compartidas, y eso va a ayudar a la visibilización de estas temáticas, a generar conciencia social y a que conjuntamente podamos trabajar para
revertir estas situaciones de injusticia, porque en definitiva, cuando alguien no accede a la información y a la comunicación, lo que no está haciendo es acceder a sus derechos fundamentales más básicos, ¿sí? El derecho a la información es el derecho puerta hacia todos los demás derechos, ¿sí? Finalmente, quería decir que agregar o pensar en esta perspectiva de accesibilidad desde el origen, lo que hace es optimizar recursos, y esto va en la línea de lo que decía la convención, ¿no? Optimizar recursos son recursos tiempo, recursos humanos, recursos técnicos, que en definitiva son también recursos dinero. Y además va a mejorar la calidad de cada subproducto. Perdón, voy a prender la luz porque se atardeció demasiado rápido. Un segundo, ¿eh? Todo lo que tenía que fallar, falló. Discúlpame, Mike. Mientras te comento, como ya nos quedan poquitos minutos, no sé si me abrís la puerta para las preguntas, porque hay una consulta en el chat de YouTube. Por ahora no nos llegó mail. María Soledad Silva dice que desea repasar el tema de realizar diferentes versiones, porque está justamente investigando ese tema y todavía no tiene los resultados finales, así que pide si se podría profundizar un cachito en estos últimos minutitos, que ya repito que no nos queda mucho sobre eso. Sí, yo pienso, bueno, hay ¿Podrías repetir la pregunta porque fue demasiado Sí, rápido? discúlpame. Básicamente lo que está pidiendo es que se repase un poco más sobre la cuestión de las diferentes versiones, porque está investigando eso. Bien, sí, yo lo que pienso sobre eso, y es algo que muchas veces me preguntan, muchas veces piensa la gente que porque yo hago distintas versiones, lo que estoy haciendo es segregar a las personas. Y yo lo que les planteo es que en realidad, de vuelta, todo el tiempo eso ocurre, todo el tiempo estamos recortando nuestros públicos, solo que hay públicos que siempre quedan adentro y públicos que siempre quedan afuera. Entonces, un poco es hacerse cargo de eso, y lo otro que me dicen es como, bueno, pero diseño universal no sería que esté todo junto. Hay situaciones en las que eso puede estar todo junto, y situaciones donde eso no puede estar todo junto, ¿sí? Eso depende del producto que estemos realizando. También por dónde se vaya a distribuir, cuál es su función comunicativa y otras cuestiones. Entonces, yo lo que pensé que podía hacer es dar variedad, porque en definitiva, uno es más libre cuando puede elegir, y uno puede elegir cuando conoce entre qué opciones puede elegir y cuando esas opciones efectivamente existen, ¿no es cierto? La mayoría de las veces ocurre que no podemos elegir y que el mundo es como es, y está escrito por la gente que gana, ¿no? Como dice la canción, el mundo. Y tienen una forma de pensar, y de ser, y de experimentar el mundo. Entonces, la accesibilidad va mucho por esta vía de generar versiones. Y aunque no pensemos en accesibilidad, y pensemos, por ejemplo, en nuestras comunicaciones digitales en redes, cuando ustedes comunican en Facebook, no comunican igual que cuando comunican en Twitter, ni comunican igual que cuando comunican en Instagram, ni cuando lo hacen en TikTok, ni en ninguna red social, porque son lenguajes distintos, interpelan a distintos públicos y demás, ¿no es cierto? Y tal vez están comunicando para la misma marca, sin embargo lo están haciendo distinto, y si ahí están generando versiones, ¿por qué no podría ser posible generar versiones en este tipo de planteo audiovisual, ¿no? Eso por un lado. Yo después, si quieren acceder a mi trabajo, les puedo pasar el documental y también el texto. Yo no digo que haya que hacer siempre 4, 500 ni 3 versiones. Estoy diciendo que hay que evaluarlo según el producto que se esté haciendo, y que eso solo se puede evaluar si lo estás pensando desde la preproducción. Y esa es como la enseñanza de la charla, digamos. Y lo que estaba diciendo justo antes de la pregunta es que optimizás recursos, porque hay un montón de cosas ya las vas pensando desde el principio y no tenés que después sacarlas de la galera, pero también mejorás la calidad de cada subproducto. Un ejemplo que yo puedo dar es, yo entrevisté a unas personas. Cuando las entrevistamos, después las desgrabamos, las pasamos a texto escrito. Esas desgrabaciones fueron corregidas. Esas correcciones se usaron para un montón de cosas. Primero, funcionaron en un sentido de archivo, ¿sí? Están como anexo en la carpeta de mi trabajo.
también sirvieron para que yo piense el montaje junto a la montajista. Entonces, leyendo eso íbamos marcando, moviendo de lugar, y así generamos documentos nuevos con los montajes de cada entrevistado, que no están mezclados entre sí, sino que tienen cápsulas individuales. Pero también, cuando tuvimos eso realizado, nos sirvió para que el equipo de interpretación trabaje en la traducción desde el español oral a la lengua de señas argentina, ¿sí? Y entonces, eso implicó que cada parte del proyecto estuvo ya como adelantada por otra parte del proyecto, por un lado. Y también implicó que más personas leyeran esas cosas, y entonces más personas pueden identificar errores que una sola persona. Y entonces cada una de esas cosas se fue mejorando. Cuando también tuvimos ese texto del montaje final, no solo nos sirvió para el equipo de interpretación, nos sirvió a la hora de subtitular, porque ya teníamos qué es lo que decían los entrevistados y de qué manera en un documento digital, y lo que hubo que hacer es temporizar según las distintas versiones que fueran necesarias, ¿no es cierto? Entonces, no solo nos ahorramos recursos o los utilizamos mejor, sino que eso enriqueció el proceso productivo. Yo quiero dejar 3 líneas de acción que les invito a que me acompañen en esto, que es, 1, generar conciencia social en torno a la accesibilidad. Otro, formalizar el campo de estudio. En Argentina esto no está institucionalizado, no está abordado académicamente, hay apenas una carrera de posgrado que habla de accesibilidad comunicacional audiovisual, y es muy, muy reciente. Hay que trabajar para generar estudios, para promover el relevamiento, la sistematización, la experimentación, la investigación en estos temas, y también consolidar estos perfiles profesionales específicos de los que yo hablaba. Y en tercer lugar, yo creo que hay que conocer nuestra legislación para apropiárnosla y para poder difundirla y para poder defenderla. Nuestra legislación hace agua en algunos lugares, por ejemplo, la ley de medios es bastante laxa y bastante imprecisa, pero está, ¿sí? Y está vigente. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es defenderla, y además que nada va a ser suficiente a nivel legislativo o a nivel normativo si no hay un conocimiento de eso y una defensa de eso, ¿sí? Porque por más que tengamos la mejor ley del mundo, si nadie la conoce y nadie la defiende, no se va a aplicar igual, ¿sí? Las canciones que yo nombré al principio, una es de Lito Nevia, y empezaba diciendo, la historia la escriben los que ganan, pero la segunda parte de esa oración, de ese verso, es, eso quiere decir que hay otra historia, y un poco esta charla la fue de eso, de pensar en cuáles son las otras historias, e invitarles a escribir colectivamente una historia que nos contemple a todos. Y la otra canción, la de Me acosa el cara pálida, decía esto, ¿no? De que nos quieren adoctrinar bajo una forma de pensamiento que es una forma hegemónica, que muchas veces es capitalista, capacitista, machista y todo lo que ustedes quieran agregar. Y esa canción en otra parte dice que el cara pálida, que el español viene a imponer un montón de cosas y a saquear otro montón de cosas, y enumera una serie de recursos naturales, por ejemplo. Y remata diciendo, y solo fuego voy a dar. Y yo creo que eso es también el espíritu de esta charla, invitarles a mover los esquemas, a desarticular las cosas que están dadas, a preguntarnos por qué ocurre lo que ocurre, y a ver si estamos conformes con eso o no, y organizarnos para construir futuro. Así que bueno, nada, eso. Les dejo, no sé si hay alguna otra pregunta, igual. No, yo por ahora en YouTube no vi nada más, tampoco nos llegó Bien. nada. Igual estamos ahí sobre la hora. Genial. Estuviste impecable, Mai, vos tenías miedo de extenderte, pero no. Yo quiero solamente agradecerte a vos, a Dora, a Lucas, a Federico, y también recordarles que, bueno, la Semana de las Humanidades y las Artes sigue, pueden ver el programa en la página de la UNLA, y también invitarles puntualmente desde Espacio Hábitat, que como decía Maybe, es un espacio que busca el encuentro de laburantes del medio audiovisual y las industrias auxiliares del medio audiovisual por fuera de los circuitos más hegemónicos, ¿no? Generar este espacio, este tipo de encuentros. Mañana vamos a tener otra charla también a las 18:30, donde va a estar Juan Paya, que es un productor y... Uy, perdóname, yo sé que hablo... Perdón, ¿podrías repetir otra vez? Porque... Sí. Les volvemos a invitar al programa de la Semana de las Humanidades y las Artes, que lo encuentran en la página de la UNLA. Mañana, puntualmente, 18:30 horas, vamos a estar en una charla con Juan Paya,
que es director y productor argentino y nos va a contar un poco del camino de la autogestión, un poco, básicamente. Así que, no mucho más. Gracias. Perdón, sí. Yo, antes de que cortemos con Federico, con Lucas y con Dora, les queremos proponer una cosa a todo el mundo. Mínimamente lo que quiero decir es que la comunidad sorda argentina está promoviendo a través de su organismo legítimo de representación, que es la Confederación Argentina de Sordos, una ley de lengua de señas argentina, una ley federal, que entienda, que dé reconocimiento a la lengua de señas argentina como una lengua y patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda. Esto es muy importante porque en eso se juega el acceso a todos los derechos por parte de la comunidad sorda señante, y por eso lo que queremos es invitarlos a hacer una pequeña acción virtual. Fede nos va a explicar cómo se seña un hashtag, lo podemos hacer todos los que estamos acá en la videollamada, y todos los que estén en YouTube pueden subirlo después a sus redes con el hashtag Ley Federal LSA, no está dos veces la L, sino Ley Federal LSA sería, y @cas_argentina, por ejemplo en Instagram, ¿sí? Entonces, y ahora les voy a pasar también para que firmen, hay un formulario para dejar su aval para la ley, que es en change.org/ley LSA, ¿sí? Eso es muy importante, por favor acompáñennos, y ahora Fede les muestra cómo se hace y lo seguimos, y ya con eso cerramos. Yo les quiero explicar, esta es la seña de ley. Manu, vos también, copiame lo que estoy diciendo. Ley Federal ya. Otra vez. Ley Federal ya. Muy bien. Buenísimo, gracias. Muchas gracias Espacio Hábitat, gracias al equipo de interpretación, Lucas, Dora, Fede, gracias Manu, gracias a la carrera, a la universidad, a Jaramillo y a la Universidad Pública y Gratuita, y bueno, nada, eso.